Bueno, muy buenas tardes. Vamos a seguir con la clase la parte inicial de las clases de qué es la Constitución. Justamente, bueno, o este primer tema sobre qué es la Constitución en sí, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con la Constitución? La clase pasada estamos con el documento de la SAI, de Ferdinand Lassalle, sobre que justamente, buenas tardes, Yolanda, sobre qué es la Constitución. Si quieren, al final de la clase, por favor, ahora me pasan lista, al final de la clase, ahora no, al final de la clase, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos trabajando desde esta clase? Justamente es precisamente la noción de cómo el autor, desde finales del siglo XIX, ubicado en su contexto histórico, nos habla de dos elementos fundamentales, ¿no? Que es la Constitución, pero planteando que hay una definición formal, que hay un aspecto formal o jurídico que se tiene en cuenta a partir de la Constitución, o por los juristas él le llama, aunque yo no me considero parte de ese concepto, no comulgo con él. Para mí la Constitución tiene que llevar una parte formal y una parte material. Y justamente lo que plantea el autor es que realmente la Constitución no solamente es un documento que ha sido pactado en su momento, en un momento determinado, por determinados grupos de poder, y la clase pasada les puse muchos ejemplos, ¿no? De cómo se daban estos procesos de ruptura, constituyentes, etcétera, que son procesos que se dan fundamentalmente y se pueden dar no solamente por procesos revolucionarios, por procesos de conflictos sociales muy fuertes, incluso de rupturas revolucionarias, como es la Constitución del 17 en México, por la Revolución Mexicana, incluso la Constitución del 57 mexicana del siglo XIX, es una constitución que es un proceso político de rupturas, encuentros, desencuentros, debates a raíz de la independencia. Tampoco, no, por supuesto, lo que pasa es que en el tiempo hubo otros procesos constitucionales, otras constituyentes, después se pusieron de acuerdo, hubo reformas en el 36 y justo en el 57 se aprueba la famosa Constitución liberal. Pero es que es importante que sepan que esos procesos se dan, que son complejos, pero que justamente también se pueden dar otros como los que les comenté, que no habían tantos procesos de ruptura. Por favor, cierren sus micrófonos, si no se escucha eco. Pero que cuando se aprueba ese documento jurídico es como un pacto, vamos a decir, entre los diferentes grupos, ¿no? Es un pacto entre los diferentes grupos. Justamente, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Nos estamos refiriendo con esto, déjenme, estoy abriendo el documento, lo tengo acá, a que una vez que está el documento formalizado, es decir, aprobado, formalizado es que pasó una asamblea constituyente, se aprobó, se discutió, se quedó un documento final y ese ya existe. Bueno, pues eso es lo que se le llama la constitución formal. Es decir, cuando tú ves un documento vigente, formal se le llama que tiene forma y que pasó por un proceso formal. ¿Cuál es el proceso formal? Pues una asamblea constituyente, un proceso constituyente, un proceso de discusión, de aprobación y de promulgación. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda con la constitución formal? Si no, me preguntan sin problema. Levanten la mano si quieren comentar algo. ¿No? Vale. Gracias, Daisy. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar después? Que realmente lo que el autor dice es, pero nos tienen que interesar más que esa constitución formal, la constitución material. Y en la constitución material es donde él dice, no solamente nos interesa el texto, sino los factores reales de poder. A ver, ¿quién me dice cuáles son los factores reales de poder? ¿Quiénes serían los factores reales de poder? A ver, ¿cómo ustedes definen los factores reales de poder? No solo por lo que dice el autor, sino pensando cuál sería el concepto de factores reales de poder
Oh, su definición, a ver, Araceli. Yo. Voy. Ya, es que me había atorado, maestro, perdón. Dale, no te preocupes. Yo entendí, lo que dice Lasalle es que los factores reales de poder se rigen en el seno de cada sociedad. Muy bien. Pero me di a la tarea de investigar un poquito más porque yo como que lo había entendido de esta manera, que los factores reales de poder era la burocracia. Sí, sí, ok. No es la burocracia. Entonces, yo como que no me quedaba así como que muy claro y encontré en donde yo anduve investigando, que decía Lasalle que los factores reales de poder se rigen en el seno de cada sociedad con una fuerza activa y eficaz. Ok. Que esto venía con las leyes, con las instituciones jurídicas de la sociedad. Pero aún así, maestra, no me queda así como que 100% claro, o a lo mejor yo digo, yo lo estoy entendiendo mal. No, el concepto está bien. A ver, Luz Esther levantó la mano. También estaba viendo que había levantado la mano más, pero bueno, Luz, ¿quieres comentar algo? ¿O Ricardo? Sí, profesora. Ah, bueno, Mire, Luz primero. Sí. Ok. Sí, yo investigué sobre los factores reales de poder en México y encontré un texto donde, según Jaime Cárdenas, nos dice que los factores reales de poder en México son sindicatos, organizaciones empresariales, medios de comunicación, transnacionales, incluye el gobierno de los Estados Unidos y las organizaciones financieras internacionales. Yo, desde mi punto de vista, diría que los sindicatos están formados por los obreros y considero que otro factor real de poder en México pueden ser las organizaciones de la sociedad civil y la élite política que se conforma en los diferentes partidos políticos. Podría yo decir que opino que antes y ahora existen los mismos factores reales de poder en México. Si acaso, recalcaría que en la actualidad el poder religioso no tiene la misma fuerza que tenía hace un par de siglos, que para mí también era un factor real de poder en nuestro país. Sería eso, profesora. Bueno, un par de siglos ni tanto, ¿no? 100 añitos nada más. Un siglo, en todo caso. Está bien, muy bien, muy bien. A ver, Ricardo, si nos quieres dar un concepto, pero muy bien, Luz, y sobre la base de lo que dijiste, vamos a seguir trabajando ahorita la clase. Dime, Ricardo. Gracias. Compañeros. Pues yo defino de manera personal a los factores reales de poder, a estos personajes o actores, instituciones que son quienes tras bambalinas son los que bien o mal manipulan o mueven los hilos de las leyes que tienen que ser de tal modo, de cierta manera, para ciertas esferas sociales nada más, por medio de sus propios intereses. Estos factores reales de poder ya vienen siendo las ideas de poder que vimos el semestre pasado, que no solo puede ser político, puede ser económico o coactivo. Ok. Todo Y cultural también, ¿te acuerdas? Dijimos que había económicos, culturales, sí. Exacto. Incluso militares también. Sí, y para actualizar un poco el listado, pues muy recientemente, pues no sé, yo integraría personajes o figuras que no menciona Lasalle porque en ese tiempo no eran quizás tan poderosas, pero pues también se me haría importante mencionar ahora actualmente a los medios de comunicación también. Claro, claro. No, y Luz citó un texto de Jaime Cárdenas, que es un constitucionalista y que justamente hace mucho de teoría constitucional vinculada a la política actual, así que está muy bien. A ver, Fernando, ¿qué quieres comentar? Sí, maestra, gracias. Buenas tardes. Y sí, en base a lo que decía, a lo que dejó usted la clase pasada, maestra, ¿cuáles serían los factores de poder antes del 18 y ahora, si continúan o no? Y yo pensé muy rápido en el INE, por ejemplo, que se mantiene
mantenía muy cargado hacia los grupos del viejo régimen o del neoliberalismo, y que ahora se está transformando. Ya ahorita está en proceso una demanda contra Lorenzo Córdoba. Esto por mencionar una de las instituciones también como factor de poder, hasta donde he entendido, y la relación de este factor de poder con una institución jurídica que es el instituto, ¿cómo se llama? El instituto, no, perdón, es el Tribunal Federal de la Federación, el Tribunal Electoral Federal Tribunal Electoral de la Federación, que es quien dictamina las cuestiones jurídicas del INE. Entonces ahí está una relación. Otro de los factores de poder del 2018 es que no era delito grave la corrupción No, ni pero el es que fraude no, electoral. pero no. Y después del 18... No, Fernando, no. Ni un delito, ni no, una... esas son leyes, ¿verdad? No, la legislación no es un factor real de poder. No. Estamos hablando de actores sociales. A ver, un momentito. Estamos hablando de actores sociales. A ver, un momentito. Te voy a pedir un momentito. No estamos hablando de las instituciones. Estamos hablando de los actores sociales. Ese es el primer punto que hay que tener en cuenta. A ver, te doy la palabra de nuevo, Fernando, para que termines tu intervención y pasemos a dialogar. Dale, adelante. Sí, muchas gracias, maestra. Bien, bueno, sí, entiendo que estas son modificaciones de la ley. Entonces voy al punto la prensa, profesora, la prensa, ya lo decía ahorita mi compañero también, la prensa que estaba pagada por el Estado y que ahora no ha sido pagada por el Estado. Por lo tanto, han surgido dos vertientes de la comunicación, una que es la prensa formal y la prensa de los medios de las redes sociales o los youtuberos que traen, digamos, la información más apegada a la realidad. Entonces, es como que pareciera un factor real de poder esta nueva forma de comunicación que es con los youtubers que difunden información que había sido manipulada, procurando acercarse a la verdad, incluyendo, bueno, aquí me sonó pleonasmo, las mañaneras, es decir, la prensa, la comunicación que ejerce el presidente para informar lo que ha sido desinformado. Entonces, creo que, aun cuando está ligada al Ejecutivo, esta prensa matutina es un factor real de poder. ¿Cómo lo ve usted, maestra? Ahorita lo vamos a debatir. Bueno, creo que sería básicamente eso. Bueno, muy bien. Bueno, Gracias. otra cosa, maestra, el Consejo Coordinador Empresarial, que también, usted lo mencionó la clase pasada, estuvieron pugnando para que No, yo no lo mencioné en la clase supuestamente pasada. sus empresas no colapsen después de con tanto dinero que han ganado, y ellos dicen que están colapsando y piden un rescate como el Fobaproa y se incomodan además y hacen a través de la prensa mucho movimiento en contra del gobierno, cuando sí el gobierno está ejerciendo estos programas sociales para la gente más necesitada. Entonces, creo que aquí también se va modificando el Consejo Coordinador Empresarial, ya no tiene la misma fuerza, sigue pugnando. En el 18 tenía mucha fuerza y poder y ahora creo que el poder lo ha estado perdiendo. Tiene cierta fuerza, sin embargo, parece ser que no es suficiente para que sigan ellos demandando lo suyo. Otro de ellos es el CONACYT, que estuvo siendo saqueado durante vamos el a darle régimen la pasado, palabra. antes del 18, Es que eso es una y que a institución. partir No, de la Fernando. revisión que hicieron y con la nueva directora, pues, creo que es Marielena. A ver, vamos a darle la palabra a Cristian. Fernando, cuando yo te pido que pares un momentito, porque estás mezclando instituciones y cosas y es confuso. No es así. No es tan así. Has mencionado cosas muy interesantes y otras que no son tan así. Por favor, a ver, Cristian, ¿cuál sería el concepto de factores reales de poder? Y Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, relaciones sociales de poder son una multitud, así lo estoy leyendo tal cual, de interacciones reguladas por normas sociales entre dos o más personas.
Esto, sin meterme tanto, perdón la palabra, a cantinfleo, es las sociedades, ¿no?, que están reguladas, todo aquello que esté regulado por la ley, bajo normas y tienen unas reglas básicas, ¿no? Llámale gobierno, llámale entidades de periodismo, todo esto. Eso es lo que estoy entendiendo. Como factores reales de poder. Sí. A ver, los factores reales de poder son actores sociales, o sea, actores que están teniendo incidencia en la realidad. ¿Por qué el autor le llama a que la constitución material tiene factores reales de poder? Porque son los que tienen el peso suficiente como actores. A ver, cuando digo social es porque están en una sociedad, como bien como dijiste, Cristian, ¿no? Pero no sé si terminaste. ¿Terminaste? Cristian. Así es, profesora. Bueno, justamente, pero en buena ley son actores políticos, económicos, mediáticos, como ustedes han mencionado. Ahora, un actor no es una institución, exactamente. Los actores están dentro de las instituciones, pueden estar dentro de las instituciones. Y ahí la confusión que hay, un poco que Araceli y también Alessandra, porque cuando el autor, cuando la SAI habla de todo esto, habla de actores que no están dentro de las instituciones o que pueden no estar y actores que sí están dentro. Él lo que hace es un análisis de la Prusia de su momento histórico, ¿no? Y dice, estos son los factores reales de poder para mí. Y estos son los que hacen funcionar la Constitución. Y pone ese ejemplo un poco bizarro, pero interesante, de se quema la Constitución como diciendo el papel deja de existir, pero aquí estas fuerzas van a ser las que van a mover todo el estatus sociopolítico del espacio, de lo que es el espacio político que él está debatiendo en este momento Prusia para convertirse en Alemania. A ver, Jacqueline, ¿qué quieres comentar antes que yo seguir? Disculpa. Pues a ver, no sé si me dé a entender o es como yo creo que entendí lo que nos quiso decir el autor. Creo que más bien es que tanto influencia tiene la sociedad para que estos factores intervengan o realicen las necesidades que está exigiendo una sociedad, ¿no? No sé si me di a entender, profesor. O para incidir, más bien para incidir en el funcionamiento constitucional. Ese es el tema. Para incidir Sí, claro, en todo claro. el accionar político-económico de una sociedad. Por supuesto, hay factores reales de poder. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cristian se fue a una definición muy básica que yo diría, a ver, Cristian, pero si nosotros como UACM somos un grupo determinado en derecho, no sé qué, por ejemplo, la licenciatura, ¿seríamos un factor real de poder en el funcionamiento de la Constitución Federal en México? Porque tú dices, no, bueno, todo tipo de relación social, todo tipo de grupo social. No, yo digo que todo tipo de grupo no, sino los que en un momento histórico determinado van a tener la fuerza, como bien se planteó aquí, para incidir en las decisiones estatales. A ver, te doy la palabra, adelante. Como lo dijo usted, pues, bueno, repito, porque estamos ya normados, ya tenemos un reglamento, ya tenemos unas normas a seguir, ya no somos algo al aire, ¿no? Un ejemplo que se está dando es los youtubers. ¿Por qué no están normados? Porque es algo nuevo, que es nuevo para la ley. No hay un reglamento ahorita actual para ellos. No hay unas reglas a seguir. Habrá algunos huecos todavía donde ellos pueden entrar, pero como tal no están. Toda la institución está formada específicamente, como se lo dice, por personas que están normadas, pero a mi parecer la UACM sí, o sea, sí estamos normados. Sí, pero no por estar normados no implica que no pueda ser un factor real de poder. Por ejemplo, todos los grupos, Fernando mencionó un grupo muy importante, ¿no? La Coparmex, por ejemplo, todas las cámaras empresariales, que además no es una sola, el Consejo Coordinador Empresarial,
más la Coparmex, más todas las cámaras que hay hay de restauranteros, de diferentes tipos de rubros económicos, todos están llenos de grupos empresariales que están ahí adentro y que están ejerciendo como factores reales de poder dentro del sistema económico mexicano y político. Sí lo están intentando todo el tiempo. Y son hasta cierto punto factores reales de poder en cuanto a la relación socioeconómica de una economía como la mexicana, que es una economía donde hace ya casi 40 años prevalece más lo privado que lo público, que lo estatal, vamos a decirlo así, no lo público, que lo estatal. Entonces, en ese sentido, ellos pueden gestionar dentro y ser muy fuertes dentro del Estado, que justamente hoy se les está quitando fuerza y se les está diciendo, el ejemplo que puso Fernando, ¿no? No te vamos a dar crédito, no te vamos a por ejemplo, a subvencionar en un momento de crisis económica desde el Estado, sino trata tú, dentro de las propias leyes del mercado, ir sobreviviendo con con el propio acumulado histórico que traes, ¿no? Que tienes. Hay un acumulado histórico que esos actores económicos tienen. Por ejemplo, ahí Luz lo dijo muy bien al inicio, ¿no? Los grupos financieros, que son nacionales e internacionales, y que pueden tener incidencia en México. Que yo diría que más que ahí hay que tener claro, vamos a decirle, actores económicos fuertes. Pueden ser financieros, pero también son empresariales, ¿no? No siempre, el sector financiero es un sector que tiene que ver con la banca o con los medios de financiamiento internacional, quiere decir créditos, este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, los bancos, pero también que tengan incidencia, por ejemplo, en los sistemas de créditos internacionales y regionales, ¿no? Por eso, por ejemplo, este gobierno no ha querido, dice, no nos vamos a endeudar en este periodo, que hay una crisis económica muy fuerte, porque ¿con quién te endeudas? Con esos grandes grupos financieros internacionales, con el FMI, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, que al final son dominados por otros grandes grupos a nivel global, ¿no? Que pueden ser estados o no. Ahora, ¿cuál es la confusión para que no les quede dudas? Los factores reales de poder, a ver, por aquí habían dicho... es todo un grupo, movimiento social, organización que pueda lograr peso y fuerza de transformación. Sí puede ser, Jacqueline, una universidad, un factor real de poder, por ejemplo, si se unen las universidades o si hay un conflicto muy grande con algún grupo social y esta universidad genera un proceso de ruptura de algo. Por ejemplo, que la UNAM haga así ahora y diga vamos a parar en huelga, porque realmente cuando hubo la huelga del 88, la huelga de los 90, por el tema de las cuotas, ¿no? Que genera un conflicto que puede generar incidencia a nivel central, incluso a nivel del propio gobierno universitario. Pero estamos hablando de factores de poder frente a la Constitución federal, no solamente a un Estado. Yo creo que sí, que hay universidades, que hay las universidades en sí, cuando generan procesos de ruptura como huelgas, paros, etcétera, pero no por sí mismas, no solas en su funcionamiento, no solo en su funcionamiento, sino cuando genera un proceso de ruptura que por algo, porque quieren imponer cuotas, lo que conocemos históricamente en México. Por ejemplo, y que se moviliza, y esto es importantísimo, que puede ser que tenga un carácter movilizatorio de fuerza tal social y política que te pueda generar un cambio social y político a nivel, incluso hasta llegar a nivel central, federal, constitucional, o por ejemplo la constitución de la ciudad. Ahí yo sí lo considero un factor real de poder. Por tanto, hay que tener en cuenta dos cosas. Los factores reales de poder son históricos, se van dando históricamente y pueden estar latentes, ¿no? Hay algunos que son permanentes, en mi criterio, que tienen mucha fuerza. Por ejemplo, es el caso... el caso, aunque esté normado, como dice Cristian, el caso del ejército, ¿no? Tiene tanta fuerza que puede en un momento determinado disputar cualquier elemento político, económico.
los grupos grandes financieros internacionales que tengan incidencia en México o que radican en México, nacionales o transnacionales, pero que están en el centro de la economía mexicana, grandes grupos empresariales, para mí son factores reales de poder que sí están incidiendo constantemente. No es solamente, por ejemplo, Luz decía los sindicatos, ¿sí? Los sindicatos sí, pero no porque esté armado por los obreros, sino porque son grandes grupos corporativos con obreros, pero con mucha fuerza económica y con toda esa fuerza política detrás que es el sector de los trabajadores, que pueden movilizar cambios. A ver, Luz, ¿nos recuerdas otros elementos que comentaste, que decía Jaime? Sí, profesora. Le sé que según Jaime son los sindicatos, las organizaciones empresariales, los medios de comunicación electrónicos, las transnacionales, el gobierno de los Estados Unidos y las organizaciones financieras internacionales. No sé, yo ahí quería, ahorita alcé la mano porque quería ver si tal vez, yo por ejemplo lo ejemplifico, no sé si usted dígame si estoy bien, por ejemplo en la creación de políticas públicas. Cuando un grupo muy fuerte, por ejemplo, ahorita está mucho el de pueblos y barrios originarios, tiene tal fuerza que incide para que se suba a la agenda y en algún momento se pueda lograr una política pública. Exactamente. Sí. Eso es, profesora. A ver, Daisy nos pone un concepto aquí importante que está en la página 36 del texto. Dice, los factores reales de poder que rigen en el seno de cada sociedad son esa fuerza activa y eficaz que informa Daisy, o que forma todas las leyes e instituciones jurídicas de la sociedad en cuestión, haciendo que no puedan ser en sustancia más que tal y como son. Bueno, la redacción es bastante, un poquito ambigua, pero yo a ver, para mí un factor real de poder no tiene por qué tener una regulación jurídica para nada. Puede que sí, puede que no. Un movimiento social, lo que pasa es que regularmente hoy, por ejemplo, ustedes lo dijeron muy bien, todo lo que tiene que ver con los sectores, con todo el sector de las redes sociales es un factor real de poder hoy, que está moviendo de una manera impresionante. Los youtubers, los insiders, incluso ya esto tiene un factor económico atrás, que está muy claro, que está muy... se sabe perfectamente, ¿no? De personas, grupos de poder, grupos de élites económicas que pagan a grupos insertados en las redes sociales para trolear, como bots. Los bots no siempre son robots, también son personas y se les paga para eso. Se les paga para estar incidiendo y hacer determinadas y hacer mover toda la información pública. Entonces, no crean que esto es menor y como bien dijo Cristian, no tiene todo que estar regulado. Así que no tiene todo que estar regulado. ¿Por qué? Porque la sociedad se mueve mucho más dinámica de lo que es el derecho en sí. E incluso la cultura, que es uno de los elementos que pone el autor en la mesa, que es muy importante, el proceso de las culturas, de la cultura que existe, de la conciencia colectiva, también es muy importante, porque llega un momento en que esos procesos te pueden mover, depende de lo que esté sucediendo, te pueden mover y te pueden generar un movimiento de funcionamiento de lo político, lo jurídico. A ver, no quiero que entiendan que toda ruptura es factor real de poder. El factor real de poder es el actor que puede en un momento determinado generar realmente, que tiene la suficiente fuerza y eficacia para generar cambios, y no solo cambios, sino para generar la tendencia del funcionamiento de la Constitución. Ese es el tema. El tema es que la Constitución al final es un papel y es interpretable en muchos sentidos. Ahí, por ejemplo, Fernando puso el ejemplo del INE. No es el INE el factor real de poder, son actores que están en el INE, los actores, el presidente del INE, quizás algunos magistrados, no todos, que todo el tiempo están generando con sus opiniones, sobre todo opiniones, ¿no? Más que procesos en sí, opiniones, y por ahora hay que ver hasta qué punto encaminan procesos. Por ejemplo, una discusión es el tema de la consulta,
juzgar a los presidentes, que es algo que viene ahora, y se tiene que decidir, si se tiene que decidir, no, es legal que se haga la consulta y luego entonces tendrían ellos que organizarla. Si no lo hacen, ahí están incidiendo en un proceso donde hay, por ejemplo, una ruta institucional, la cual el INE dice, no la puedo seguir porque no tengo dinero. Pues eso ahí sí habría una discusión muy fuerte y habría que ver qué pasa. Otra discusión que se dio ahora fue el tema del diálogo, ¿no? Que si puede haber o no, el gobierno puede o no hacer, no es propaganda electoral, porque no hacen propaganda, sino cualquier acción gubernamental mediática 2 meses antes de las elecciones. Eso está establecido en la Constitución y lo vamos a ver cuando empecemos a ver la Constitución. Por ejemplo, y justamente lo que está pasando es que están diciendo que no puede existir ninguna acción del gobierno, pero entonces eso le deja dar un contenido. ¿Qué quiere decir que no puede haber una acción del gobierno en esos 2 meses? Que no puede haber mañaneras, que no puede haber, ¿qué quiere decir eso? Porque la Constitución lo dice muy claro, está en los artículos, cuando los veamos del INE, los vamos a ver, van a ver que dicen que 2 meses antes de las elecciones no debe haber ningún tipo de acción gubernamental que propicie proselitismo político. Por eso, por ejemplo, se está diciendo de pagar todos los programas sociales antes de los 2 meses previos, en esta etapa, para que en esos 2 meses no se dé ningún dinero, porque se puede interpretar como un proselitismo político. Entonces, a eso hay que darle contenido, pero lo que está diciendo el INE puede ser que no sea para nada ilegal, ni tampoco implica un factor real de poder en ese momento. Está diciendo algo que está en la ley, lo que hay es que darle contenido. Ahora, si el presidente del INE, que sí, está clarísimo que tiene evidentes pugnas discursivas, y yo creo que en mi criterio hasta reales, con el actual gobierno, por ejemplo, en el tema de la consulta me parece un tema más relevante donde puede darse una discusión de factores reales de poder cuando se comete una violación legal. Pero en este tema de los 2 meses, no sé tanto. Hay que ver qué contenido le dan justamente a la restricción, por la restricción sí está en la Constitución. Ningún gobierno puede hacer alguna acción de proselitismo en esos 2 meses. Y el gobierno creo que lo ha entendido muy bien, por eso están tratando de pagar todas las cosas antes. Ahora, vuelvo y repito, no todo tiene que estar regulado, sí pueden generar cambios, pero sobre todo están incidiendo en el funcionamiento de lo que está diciendo Lasalle y lo que le interesa a Lasalle. La Constitución material la Constitución no es otra cosa que la regulación política y económica de un país, los principios políticos y económicos de un país. Entonces lo que está diciendo es cuáles son realmente esos elementos que él le llama factores reales de poder que inciden constantemente en ese funcionamiento político económico de un país. Ese es el tema. Y no siempre son las instituciones. Las instituciones, claro que tienen pueden tener un peso muy fuerte, pero son actores políticos económicos. Por ejemplo, la Suprema Corte en México, y ustedes dirían, ¿son fuertes? Claro que son fuertes, pero tú no puedes, es uno de los 3 poderes, entonces no puedes decir que es un factor real de poder, incluso cuando encamine las políticas. ¿Sí se entiende? Luz, fíjate, el Jaime habla de los sindicatos, de los grupos financieros internacionales, ¿de cuál más? Sí, las transnacionales, Ajá, los las medios de empresas. comunicación electrónicos, Ajá, el gobierno de los Estados Unidos ajá, muy bien. y las organizaciones empresariales. Que las organizaciones empresariales fueron las que dijimos ahorita, la que había mencionado Fernando Coparmés, todo lo que son las cámaras, ¿no? Y fíjate, ahí, Así es. y lo otro interesante es que ha puesto, que el propio Jaime ha puesto un gobierno como parte de los factores reales de poder de México. Eso es muy interesante, porque tú dices, bueno, un gobierno que no es nuestro gobierno puede ser un factor real de poder. A ver, ¿qué piensan ustedes?
Levanten la mano, por favor, y les doy la palabra. Fernando. Sí, maestra. Sí, yo creo que sí. Y justamente yo lo que quería mencionar también de hace rato, ahorita usted pregunta si un gobierno que no es el nuestro puede ser factor real de poder. Creo que sí, totalmente, aun cuando yo me referiré a dos eventos. Uno, la influencia de digamos, la alta burguesía en México, hasta donde yo lo puedo ver, es que tiene nombre el representante, que es Claudio X González, y se une a estos partidos políticos. Creo que ahí, por ejemplo, la política y el poder económico se han unido para ir en contra de este gobierno. Por lo tanto, sí están ejerciendo un factor real de poder en este sentido. Y el otro Pero es que evento ese, es a ver, pero Pemex. okay. Yo entiendo, escucha, no, espera un momentito. Yo entiendo que le pongas nombre y apellido, pero esos son las transnacionales, son los bloques financieros, y un representante importante es Claudio X González, aunque no es el único. ¿Qué más? Exacto, sí, por eso mencioné nada más como un nombre, profesora, porque es como el que ha tenido ya como herencia de su padre el tráfico de influencias desde Salinas. Entonces pareciera que confluyen con él todos, el mismísimo Claudio de Hoyos, no recuerdo cómo se llama, también confluye con él, y todos los intelectuales orgánicos y las empresas que están, digamos, ahorita en contra del régimen nuevo, y es él el que finalmente como que sale a representar digamos, la cúpula económica. Y ahora paso al punto del petróleo, por ejemplo, que esto me parece, desde mi perspectiva, un ejemplo muy claro de los factores reales de poder a los que se refiere Lasalle, porque, es decir, si los factores reales de poder no están alineados con la Constitución, entonces se oponen a que esta tenga vida en una nación. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Creo que todos hemos escuchado hablar de Odebrecht, y las personas que han interactuado con esta gran empresa para modificar la Constitución ahí en la Cámara. Pero el petróleo hay un libro no es de Derecho Internacional Privado. Ver, esas son las empresas transnacionales que le podemos... sí. Son las grandes empresas transnacionales que tienen incidencia en el país. Pero realmente no puedes decir que Odebrecht, por ejemplo, es un factor real de poder hoy en México, al revés. Hoy no se puede decir eso. Lo que las empresas habría que ver cuáles son, y estamos haciendo una cosa un poquito más genérica, ¿no? ¿Cuáles son los que inciden hoy en México? Yo creo que es muy importante la definición que nos trajo Luz para traerlo hoy hacia México, y que la más media había, para ir cerrando ya el tema, que incluir todo el proceso, no solo de la prensa, dígase en materia de periódicos, sino todo lo que es la prensa, todo lo que es los influencers, todo lo que es las redes sociales, más allá, no sé si podríamos llamarle a todos estos medios de comunicación de manera genérica, pero son muchos. Está la televisión, está la prensa escrita, pero también está todo el ámbito de las redes sociales, que incluso, por ejemplo, el otro día el fenómeno de Twitter, ¿no? Donde empezaron a quitar cuentas a personas que tenían determinada influencia en determinados sectores. Y en materia del gobierno de Estados Unidos, lo importante y lo interesante... A ver, Fernando. Pero hay que cerrar, porque tenemos que cerrar el tema. Sí, maestra, sobre todo, sí, es lo que quisiera, maestra, sobre todo para que no se distorsione, porque a lo mejor pareció mi idea distorsionada en cuanto a cuando hablé del petróleo, pero yo al punto voy de que se modificó la Constitución con los fines de beneficiar a empresas particulares. Y este libro que mencionaba de Derecho Internacional Privado de la maestra María Elena Mejía Mancilla, ella expone justamente esas modificaciones constitucionales para que puedan entrar las empresas cuando las prohibía la Constitución. Este es el punto, profesora, desde mi punto de vista, por favor, ya usted dirá. Gracias. Que sí fue un factor real de poder que influyó en la modificación de la Constitución mexicana para que los bienes de la nación ya no lo fueran del todo. Es decir, cada vez
la industria petrolera se privatizó cada vez más. Sí, Y en pero la no medida que va uno empezó, no avanzando en empezó ese por la libro, industria va petrolera, uno descubriendo. que no empezó por ahí, que la privatización empezó por todos los... lo que hicieron fue abrir el 27 constitucional, lo vamos a ver en clase, para que pudiera privatizarse, pero empieza por las tierras, y de las tierras pasa y el sistema radioelectrónico, y eso es lo primero que se concesiona, no es la energía eléctrica. De hecho, la reforma energética es lo último que se hace, y es lo último que se hace. Yo los voy a poner un de cursar histórico. Ya, Fernando, ya, está bueno. Que hay otros compañeros participando y voy a hablar aquí de varias cosas que son importantes. Entonces, a ver, los recursos energéticos no son un factor real de poder. Los recursos energéticos son el objeto de la disputa de los factores reales de poder. Entonces, por ejemplo, es importante que tengamos en cuenta, a ver, porque hay varias preguntas que hay que responder y ya son las 6:30. Me dice la OTAN, entonces un factor de poder puede dejar de serlo y ha terminado el proceso constituyente y promulgada la Constitución. No, la OTAN, no estamos hablando de factores reales de poder que están en los procesos constituyentes. Estamos hablando de el actor político económico que está funcionando, que hace funcionar el proceso político económico de un país. Y la SAI está diciendo que esos son los que realmente hacen que la Constitución sea material. Esos son los que en un momento determinado te van a decir que la Constitución es material, ¿no? Por eso, déjenme hablar a mí ahora porque han mezclado muchas cosas, y se están confundiendo más de lo que se aclara. Son actores políticos económicos que hacen que la Constitución es la regulación, ese papelito jurídico formal que ya se aprobó, es un papel que te va a decir cuáles son los principios de organización política y económica de un país. Ahora, eso tiene un funcionamiento material. Eso es lo que le llama la SAI a la Constitución material. Eso tiene una eficacia, tiene un proceso de funcionamiento material, pero que no es un tema de que si se cumplen o no las normas solamente, sino que hay actores políticos económicos que le llaman factores reales de poder que inciden en ese funcionamiento todo el tiempo. Él menciona los de Rusia, esos no me interesan, me interesan los que podemos ver hoy en la actualidad para un contexto histórico espacial determinado, en el caso mexicano. Por ejemplo, las instituciones religiosas, como bien dijo Luz, y aquí Pedro lo pone como un factor de poder, no. Luz lo dijo, o otra compañera, en algún momento lo fueron, pero en estos momentos las instituciones religiosas no son un factor real de poder. No lo sé, para algunos temas sí, por ejemplo, para el tema del aborto, para el tema de la eutanasia, enseguida tienen mucho peso, pero ¿hasta qué punto podrían disputar procesos políticos, económicos en México? Yo sigo pensando que hoy siguen siendo las grandes empresas transnacionales, los grupos financieros, internacionales y nacionales y transnacionales, que son los que evidentemente tienen que ver con los créditos internacionales, etcétera. El gobierno de Estados Unidos, como bien alguien mencionó, porque tiene que ver con todos esos organismos internacionales, pero a la vez porque tiene que ver por el poderío del sistema económico mundial y la relación que tiene específicamente con México. Por eso es un factor real de poder de funcionamiento de la política y la economía. Eso se vio muy claro en estos 2 años, por ejemplo. El gobierno mexicano quería que se firmara el TEMEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio, porque la economía mexicana tiene ya 40 años supeditada con mucha fuerza a la economía estadounidense mediante el Tratado de Libre Comercio. ¿Está bien? ¿Van conmigo? ¿Están aquí? ¿Sí están atendiendo? Porque los veo por ahí perdidos y perdidas. Sí. Bueno. No. Entonces, sí, profesora. Vale. Sí, estamos, profesora. Bueno, entonces, justamente no podías romper el Tratado de Libre Comercio, no lo podías romper. Entonces necesitabas que ese tratado se renovara, justamente que se actualizara y se renovara. En ese sentido, ahí te está poniendo en tu agenda política que tú tienes que hacer una negociación con ese gobierno. ¿Cuál fue la negociación de este gobierno con el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo? ¿Qué le dio el gobierno mexicano del 2018 al 2020 al gobierno de Trump? Justamente para realmente poder hacer esa negociación del Tratado de Libre Comercio. A ver, ¿quién lo sabe?
porque algo cedimos, claro que algo se cedió. ¿Qué fue lo que se cedió ante Estados Unidos? A ver, si alguien lo vio desde el punto de vista político. A ver, ¿cómo fue la pregunta? No entendí. Que en la negociación del gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos, el TEMEC, ambos gobiernos ceden cosas. ¿Qué es lo que cedió México? ¿Puedo opinar brevemente, profesora? No, porque ya has opinado muchas veces. Disculpa, pero no. Pónmelo acá. No, está bien. No, es que... ¿Fue lo del petróleo, no, maestra? No, pero ¿cómo que el petróleo, Elías? Si al final se está proponiendo una contrarreforma energética. ¿Qué se dio México? ¿Qué se dio? O sea, ¿dio algo a cambio del Sí. tratado, de firmar el Tratado de Libre Comercio? Sí. Con una palabra se puede decir. Con una palabra. Algo así de los aranceles. No, a ver, Araceli. No sé. Creo que ya me acordé. Él, en el tratado, a ver si me No explico. fue dentro del tratado. No fue dentro del tratado. El tratado. No fue dentro. Antes de eso, ellos negociaron que tenía que darle seguridad a Estados Unidos. De los inmigrantes. Ajá, Exactamente. de los Por favor, inmigrantes. ya. Es que están hablando y ya no supe qué onda, si yo iba a hablar o... Sí, Perdón, Araceli. maestra. No te preocupes. A ver, justamente parar a los migrantes del Istmo de Tehuantepec. Eso es una negociación política. Y eso te demuestra cómo hay un factor real de poder en el funcionamiento político-económico mediante el gobierno de Estados Unidos. Ahora, realmente el gobierno de México también se siente fuerte, porque justamente ahora está haciendo una contrarreforma energética que está afectando a sectores nacionales, pero sobre todo a empresas estadounidenses que están metidas en el sector energético cuando se hizo la reforma por Peña Nieto. Luego, entonces, ahí son procesos de negociación y de distensión y tensión política. Y sí, está el gobierno de Estados Unidos, yo estaría de acuerdo. Por ejemplo, en el caso de Cuba, también el gobierno de Estados Unidos sería un factor real de poder en el funcionamiento político-económico de Cuba, todo el tiempo. Para Cuba, todo el tiempo es cómo está la relación con Estados Unidos, depende de toda la política interna, externa, sobre todo la interna de Cuba. Y la externa también, porque en un momento determinado, cuando Cuba ha dicho, no voy a, por ejemplo, son procesos de negociaciones políticas, dice, no voy a ceder, y ha hecho determinadas cosas que la distancian de Estados Unidos. No creo que siempre no ha habido, hay bloqueo económico, pero siempre ha habido diálogos y negociaciones, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, otro factor real de poder, en mi criterio hoy, son los medios de comunicación. Esto es muy importante por toda la diversidad que tienen y la fuerza que pueden tener de movilizar estados de opinión, que implica la cultura y la conciencia colectiva esta que habla también Lasalle. Entonces, no sé si se entiende y alguien tenga alguna duda, que no es realmente, no es que estén en el proceso constituyente, como comentó la OTAN, sino que están todo el tiempo en el funcionamiento de la política y la economía de un país, y por tanto pasan por lo que es la Constitución, porque la Constitución es el centro, el documento que te establece esos principios económicos y políticos. Entonces, justamente son los que te hacen funcionar, pero no es que te la hagan eficaz, no es que la Suprema Corte aplicándola, es la que realmente hace que funcione el mundo político económico de un país, que no, y lo que está queriendo decir Lasalle, para ya cerrar el punto, es que realmente una constitución, un papel, no delimita nada, que justamente el ámbito constitucional, que es el documento que ese pacto que se ha hecho entre diferentes grupos políticos y que ahí está establecido y que se modifica de cada vez. Ahora mismo se está proponiendo una contrarreforma energética a cambiar en la Constitución, y la Constitución justamente lo que está justamente
moviéndose mucho, se ha movido mucho en los últimos 30 años y se sigue moviendo. Lo que estamos viendo es qué fuerzas, qué factores reales de poder hay realmente hoy para poder modificar esa constitución, e incluso el gobierno mexicano decirle al gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, la voy a cambiar, y tus empresarios estadounidenses o los empresarios españoles, por ejemplo, que estaban aquí en todas las eólicas y todo eso, se van, porque la contrarreforma es para fortalecer la CFE y Pemex, ¿no? Es Pemex y la CFE. Para eso es la contrarreforma energética. Todas esas cosas las vamos a ir viendo en clase, pero en función del articulado constitucional. Vamos a ir viendo todo tipo de situación política actual en función del articulado constitucional. Entonces es muy importante que estemos como un poquito actualizados de todo lo que se esté dando en debate, ¿no? Para que podamos en un momento determinado dialogar sobre estos procesos constitucionales. ¿Alguna duda sobre ese concepto de factores reales de poder? ¿Se entiende? Está muy bien, maestra. Yo nada más tengo una duda. A ver, por ejemplo, usted dice que los factores reales de poder pueden ser las redes, no sé, el Facebook, el Twitter y todo eso. Pero, por ejemplo, con lo de Estados Unidos, que también les pueden restringir sus cuentas y eso deja de ser un factor real de poder, ¿no? Elías, pero no es algo restringir cuentas de qué, no, cuentas de nada. Es más bien cuando el gobierno de Estados Unidos puede incidir, por ejemplo, cuando quiso imponer los aranceles, ustedes lo comentaron ahorita, cuando quiso imponer los aranceles fue una presión para que se negociaran otras cosas, ¿no? Eso. Si a los productos mexicanos que se exportan de México a Estados Unidos se le ponen aranceles a la entrada de Estados Unidos que hoy no tienen por el Tratado de Libre Comercio, implica un costo altísimo. Sube el costo, luego entonces era un problema para los productores mexicanos. ¿Se entiende? El tomate en Sinaloa, por ejemplo. Pues el tomate que se consume. Ya, muy bien. Y cuando, espérame, Twitter y Facebook, no es tu cuenta de Twitter ni tu cuenta de Facebook, es el movimiento cultural y mediático que generan estas redes sociales. Ese es el factor real de poder. ¿Está bien? Muy bien. Y por ejemplo, en este caso aquí en México, lo que hace Obrador con sus mañaneras de todos los días, él tiene un factor real de poder en ese aspecto en el que él impone una conferencia o sus noticias o como lo llamen. Pero la pregunta mía es como la Suprema Corte. ¿Es la Suprema Corte un factor real de poder cuando tiene que decidir sobre casos? ¿Es la presidencia de la República un factor real de poder cuando la gente votó por un presidente, el presidente escoge sus medios de comunicación? Él no nacionalizó la más media. Al revés, toda la prensa está diciendo cosas contra él todo el tiempo. ¿Sí me entiendes? Entonces, a ver, lo que seamos claros, claro que sí mueve la opinión pública la presidencia con esas mañaneras. Pero lo que quiero es que entiendan es que en la materia de los factores reales de poder, sí, podríamos decir la mañanera es un factor real de poder. Bueno, sí, en cuanto equilibrio el sistema de información, sí. Pero no es que nacionalizó los periódicos. ¿Cuál es el periódico? ¿Cuáles son los periódicos nacionalizados en este país que los lleva el Estado? Ninguno. Y las redes sociales tampoco. ¿No? Tú opinas, yo opino, opinan todos. Entonces, ahí para mí es más bien el proceso cultural mediático en general puede ser un factor real de poder, sí, pero es muy fuerte, está dirigido en muchos sentidos, en muchos ámbitos, y el Estado tiene que informar todo con transparencia, es su obligación. Por eso no sé hasta qué punto podríamos decir que eso sería, no sé, porque tienes que informar, es tu obligación informar. De hecho, es una obligación constitucional, ser transparente, informar las cosas. Por ejemplo, que a las 7 de la noche esté la Dirección de Salud de este país diciendo cuántos casos hay, cuántas muertes, cuántas vacunas. ¿Te parece eso un factor real de poder o te parece eso información? Que por la mañana, bueno, el presidente da muchas más valoraciones cuando le preguntan cosas, porque inciden más
y en muchas cosas dice, yo no opino de eso, no puedo opinar, pero sí da sus criterios acerca de todos los neoliberales. Pero lo que me refiero es que hay que tener cuidado con distinguir información de movimiento de la información mediante el poder. No sé si me hago entender. Puede ser que la mañanera sí lo sea, no me queda tan claro, Elías, la verdad. No lo tengo tan claro ahora mismo. Está muy bien, muchísimas gracias. Nada más era pregunta y duda. Bueno, digo para que también distingamos, ¿no? Porque, por ejemplo, el propia CONACYT es una institución y emite sus comunicados. ¿Eso es un factor real de poder? No. ¿Es una institución que emite decisiones? Sí. ¿Y eso es un factor real de poder? No, porque son instituciones estatales que tienen que tomar decisiones. ¿Sí me entienden? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Yo creo que la mañanera en sí puede incidir mucho en la opinión pública. Sí, es verdad. Incide, pero no es la única. Por tanto y demás, también hay una pluralidad. Para mí, el factor red de poder es todos los medios de comunicación, ¿no? Toda la pluralidad que hay, que es impresionante. Y las redes sociales tienen un peso importante, la prensa escrita, la televisión. Recuerden que en México todavía hay mucha gente, la mayoría de la gente ve televisión, por ejemplo. Ese es el factor red de poder más fuerte, lo que se dice en la televisión. No estamos hablando de ustedes que están en las redes sociales, estamos hablando de la gente que ni ve, todavía no se conecta. ¿Cuántos mexicanos se conectan hoy? ¿El 50-60% al internet? ¿Cuánto? ¿El 20, el 30, el 40? Yo creo menos. Yo creo que está como Sí, el sí, es muy 40%, el 40, entre 20 y 40%. Por tanto, el otro 60, Elías, ¿dónde está? ¿Qué está escuchando? Pues la tele. En la tele o el radio. Y O eso la sí tienen, si no, Exacto. periódico. Y la mañanera se escucha solamente en los canales, en 2 canales en el DF. No se escucha en la tele, por ejemplo. En el 11 y en el 14 y en el 88.1, creo. Pero eso es Ciudad de México. Ah, sí. Sí, nosotros tenemos familia fuera de México, no se ven fuera de México, en la ciudad. En algunos estados puede ser que sí, pero no en todos. No sé, en donde tengo familia no se ve, donde yo tengo familia. Bueno, entonces, ¿alguna duda de esto? Entonces, a ver, Araceli, ¿entiendes ya que no es que toda la institucionalidad sean factores reales de poder? Ahora, los partidos políticos sí. Por ejemplo, los partidos políticos sí, aunque son institucionales, están normados, como bien dijo Cristian, están regulados, están en la Constitución, como no qué partido político, sino lo que generan los partidos políticos. Los sindicatos también están regulados, pero es lo que pueden generar desde el punto de vista del movimiento. Un movimiento, por ahí dijeron el zapatismo, sí. Los movimientos estos emergentes sociales que adquieren mucha fuerza en un momento determinado. Bueno, el zapatismo fue un factor real de poder en un momento determinado en los 90. Eso sí estoy de acuerdo. Pero yo no sé si el zapatismo sería un factor real de poder. La verdad no lo creo. Hoy no tienen esa fuerza. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna otra duda de estos temas? ¿Se entiende cuál es la esencia de la lectura? A ver, Maestra, dígame. sí, maestra, yo nada más para aclarar esto, es que efectivamente, bueno, lo que yo quise decir nada más que no alcancé a terminarlo, lo del CONACYT, lo que pasa es que quizá empecé por el final porque los recursos de CONACYT se desviaban a través de empresas privadas y que es allí donde yo miraba la influencia como factor de poder y entre ellas muchas empresas privadas y entre una de ellas estaba la de Claudio X. Entonces, sobre todo como para puntualizar cómo o desde dónde pueden influir estos actores como factores de poder a través de una institución como lo es el CONACYT, ¿no? Okay. Ese es mi comentario, profesora. Sí. Y en el caso de las mañaneras, profesora, yo lo miro como, porque sí, bien dice usted, deben de informar, sin embargo, los regímenes pasados informaban, o más bien era como una manipulación a través de los medios. Lo que es interesante aquí ahora, profesora, desde mi punto de vista, es que el Ejecutivo, que es un poder naturalmente gubernamental, está ejerciendo parte del poder, el cuarto poder que se le dice que es la prensa.
la información. No, Entonces, no, aquí ya yo miro estás como que el presidente confundiendo. ejerce dos poderes, ¿no? Que no, Fernando, que no, que claro que no ejerce ningún cuarto poder. Los medios de comunicación son, ya lo he dicho, lo dije varias veces, no vuelvas, es que confundes y confundes a los estudiantes. Ya cerremos la intervención, porque yo sí creo fehacientemente que los medios de comunicación son toda esa pluralidad y son en general, todos juntos, un factor real de poder de movimiento de la opinión pública, en el cual podría estar la mañanera, estoy de acuerdo, pero están las redes sociales, está toda la prensa, ¿entiendes? Entonces, seamos más bien más exactos. Aquí María Los Ángeles hace una pregunta muy buena, María Los Ángeles, que dice, entonces, ya Fernando, cerramos aquí la intervención esta. María Los Ángeles, ¿quieres tú comentarla, tú misma? Que te veo con la mano levantada. ¿Se oye? Sí, perfectamente. Bueno. Sí. Sí, ¿te escuché? Ah, gracias. Sí, bueno, es que también me quedo con la duda de lo que viene integrado en el texto de la SAC sobre esta parte de la cultura y las ideologías, como también parte de la descripción que hace de factores reales de poder. Y bueno, yo creo que es muy poco el tiempo que queda, pero me queda ahorita esta duda porque en toda la clase estamos hablando de actores, pero estas ya se refieren como a procesos sociales y a ideologías, ¿no? Entonces, que también creo que van a incidir en la construcción de rupturas o de cambios constitucionales permanentemente en las sociedades. María Los Ángeles, ¿cuál sería el proceso social y la ideología? A ver, cuéntame, para yo tenerlo claro, porque yo creo que yo hablé de actores todo el tiempo. A ver, pero dime si hay algo ahí para yo poderlo Por ejemplo, el aclarar. liberalismo, ¿no? El liberalismo en Alemania se daba en esos momentos contemporáneos a la SAL, el liberalismo, que era una ideología que se oponía al absolutismo, ¿no? En Alemania. Y esas fuerzas se estaban contraponiendo en la generación de un proceso constitucional. Pienso que podría ser un ejemplo. Sí, pero justamente las fuerzas liberales querían constituciones. Sí querían, no estaban en contra. Al revés, sí, ¿no? No sé si te entendí bien. Son antiaristocráticas y quieren constituciones en ese momento. Sí, sí. Yo diría, yo sí, estaría... pero la misma ideología... Sí, sí. Sí, perdón, que justo eso planteaba que la ideología liberal estaba generando ahí una fuerza, como un factor de poder en el proceso. Sí, pero yo diría que no es la ideología en sí, sino los actores que propugnan la ideología liberal, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, es todo el movimiento intelectual de la ilustración del siglo XVIII que incide en todos los procesos ideológicos del siglo XIX y que hay un movimiento, y todo el movimiento también filosófico del Estado. Por ejemplo, en Alemania hay un movimiento filosófico del Estado impresionante en función del Estado, empezando por todo lo que plantea Hegel, la filosofía del derecho, todo lo que está debatiendo es la función del Estado, ¿eh? Todo ese movimiento de la filosofía clásica alemana, se le llama así, es impresionante, y todo eso es un movimiento, vamos a decir, que no es la ilustración, ya esos son posteriores a los ilustrados, y sí tiene mucha incidencia en los debates de la época, tienes toda la razón, pero yo lo convertiría en un actor, no la ideología en sí, sino el debate, el movimiento en sí filosófico o el movimiento de intelectuales que generan todo este posicionamiento que en un momento determinado inciden con mucha fuerza. Y yo en eso estaría de acuerdo también, igual, contigo. Ok. Sí. Incluso en estos momentos, los movimientos intelectuales hoy, por ejemplo, los intelectuales que van que tienen toda la ideología neoliberal, lo que pasa es que yo no lo diría como un factor real de poder hoy, así, el movimiento intelectual. Ellos están incidiendo en los medios de comunicación. Es el medio de comunicación el actor fundamental en el cual inciden todos estos actores, con diferentes procesos ideológicos. ¿Sí me entiende? Yo veo ahí más bien al medio de comunicación como el factor real de poder y ahí yo veo, por ejemplo, los intelectuales que son neoliberales, defienden el liberalismo, los que defienden otras ideologías, otros procesos, ¿no? Porque fíjate, o con sus libros, evidentemente, pero no es igual que en el siglo XIX.
en el siglo XIX, aunque bueno, había mucha prensa en el siglo XIX, mucha prensa. Si nos remitimos un poquito a la Alemania de esa época, se imaginan, todo el marxismo se escribió en prensa. Todo lo que eran las ideas marxistas estaban saliendo constantemente como ensayos en prensa y en revistas, la Gaceta Renana, esto, lo otro, todas las revistas en un momento determinado, y salían, y eso después se convirtió en libros, y bueno, excepto Capital, que sí se sentó Carlos Marx a escribirlo con toda la rigurosidad y el tiempo que llevaba, pero muchos documentos del marxismo clásico salió en prensa, por ejemplo. A ver, Cristian, te voy a dar la palabra rápidamente. Adelante. Nada más para preguntar si el Movimiento Nacional Zapatista entraba en esto. O sea, Yo como creo, movimiento y como ejército del mismo. yo diría que en su momento sí fue un factor real de poder en los 90, en estos momentos yo no lo veo tan claro. Me parece que no. Yo diría que no. No, o sea, sí me refería en su momento, cuando En los estaba 90 sí. surgiendo. Sí. Y justo en el 94 se convirtió en un factor de real de poder, claramente, claro. Incluso ahí incidió tanto y fue tanto el tan largo proceso que finalmente terminó en la reforma constitucional del artículo 2 constitucional, que también lo vamos a ver en clase y lo vamos a discutir y les voy a poner lecturas sobre eso. Ya están las lecturas ahí sobre esos temas. En el caso de la Constitución las lecturas sí están completas, y ahí vas a ver todo lo que fue sucediendo y cómo se dio, claro, incidió completamente incluso hasta llegar a un cambio constitucional, aunque el zapatismo esté muy en contra, zapatismo no solamente, las comunidades indígenas y todo, que fue una reforma coartada y todo, el artículo 2, y tiene muchos problemas. De hecho lo vamos a discutir en clase y yo les voy a comentar todos los problemas, ¿vale? Entonces, bueno, para ir cerrando, el texto es un texto del siglo XIX, pero es muy actual, es muy bonito. Es un texto que nos da estos elementos. Y aquí hay una compañera que dice, bueno, entonces sería realmente los que hacen funcionar, o los que, ¿cómo me pusiste, Margarita? Algo así como los que suelen colonizar. Colonizar es una palabra un poquito más compleja, ¿no? Y determinar el funcionamiento de las instituciones, condicionar más bien el funcionamiento de las instituciones. No solamente, yo digo que hay todo un proceso de relaciones sociales y económicas en las cuales ellos inciden, pero no es que las instituciones funcionen a la par. A ver, hoy por hoy Coparmex, Margarita, es parte de los factores reales de poder. Todas las cámaras empresariales sí, y están incidiendo en las decisiones gubernamentales, no. ¿Sí me entiendes? Pero no deja de ser un factor real de poder. No tienen por qué siempre incidir en todas las instituciones de la misma manera. No sé si me entendiste, Margarita. A ver, México hoy no puede cambiar su sistema económico desde el gobierno, ni hay fuerzas políticas, económicas o poblacionales, ciudadanas, para cambiar el sistema del país. Pero hay pero las instituciones funcionan y hay factores reales de poder que hacen funcionar lo político y lo económico. Y eso es lo que quiere decir Lasalle con el funcionamiento de la Constitución. Pero no quiere decir que todos estén, por ejemplo, maquinando todas las constituciones todo el tiempo. La manera en que tú redactas, Margarita, lo que tú estás diciendo, determinan, colonizan, no, determinan y colonizan, no. Condicionan, sí, es la palabra, condicionan el funcionamiento. Sí, pero no determinan ni colonizan, ¿no? La colonización es un proceso de dominación política, económica y jurídica. Vamos a descartar ese término. La determinación es un concepto que dice que es causa-efecto, ipso-facto, ¿no? Y no siempre. Inciden, sería la palabra, inciden en el funcionamiento de todo el sistema de organización político-económico del país. Bueno, pasen la lista, terminen de pasar la lista y ya vamos cerrando este tema. Ya me parece que realmente el texto, lo fundamental es poder determinar la constitución formal y la constitución material, que se den cuenta que la eficacia, la visión esta de que una constitución tiene
no solo eficacia, sino funcionamiento real, de lo real, es muy importante, ¿no? Con tanta discusión, y nos quedan 2 minutos, quiero decir rápidamente cuál es la diferencia, justamente, porque yo quería comentar las diferencias entre la ley y la Constitución. La ley, y esto más bien tiene que ver con lo formal. La ley, la Constitución, es un documento supremo, pero eso no quiere decir que no se pueda cambiar. La Constitución está por encima de todas las leyes, y eso tiene que ver con el concepto de supremacía constitucional, que vamos a ver con mucha fuerza ahora cuando empecemos el capítulo 1 constitucional. Y justamente lo que implica es que ese pacto que se hizo mediante esos procesos de ruptura, procesos constituyentes, etcétera, ese pacto lo que propicia es que se trata de que no sea movible con tanta facilidad como una ley. Una ley en un momento determinado, las leyes está la Constitución como pacto constitucional supremo, y están después las leyes que se derivan de la Constitución. Eso es lo que quiere decir el autor, y las leyes pueden ser, en el caso mexicano, nacionales, generales, federales, ¿no? Tienen esas 3 categorías y tienen vigencia o incidencia territorial a nivel nacional. Puede ser una ley nacional de agua, o una ley federal de procedimientos de algo, o también los códigos son leyes, y es un código federal, por ejemplo, es como una ley federal, ¿no? O sea, aunque se llame código. La diferencia entre ley y código tiene que ver con las materias, que son materias. Los códigos tienen que ver, por ejemplo, con todo el ámbito penal o con todo el ámbito civil, y las leyes tienen que ver con ambiental, agua, cosas más específicas, ¿no? Entonces, y también pueden ser estatales, ¿no? Las leyes estatales. Entonces, las leyes siempre son derivadas de la Constitución, y se supone que deben respetarlas, ¿no? Que deben estar, todo su contenido no debe ir contra la Constitución. Entonces, esa es la diferencia. Lo que quiere decir el autor es que las leyes pueden en un momento determinado moverse con más continuidad, y la Constitución es un poquito más inamovible, pero no es del todo inamovible. La Constitución mexicana ha sido modificada en los últimos 40 años cerca de 800 veces. Entonces también depende del tipo de Constitución que tengamos y los tipos de reformas que tengamos en la Constitución, ¿vale? Bueno, compañeros y compañeras, ahora sí ya se acabó la clase. Cristian, no sé si dejaste tu mano levantada por algo, o... Bueno, la próxima clase, ahora mismo voy a subir un documento a señalarles la lectura de la próxima clase, y seguimos debatiendo ya un poquito más aspectos más técnicos jurídicos de qué es la Constitución, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos y todas. Sí, gracias. Gracias, maestra. Gracias, buenas profesora. tardes. Gracias, buenas noches.